Eso no necesariamente tiene que ver con una casa, con un templo, pero más que bien tiene que ver con su lugar espiritual. Entonces tenemos un adversario de que él hace un trabajo que le queda muy bien, es distraer al pueblo de Dios para sacarte del lugar donde tú estás. Y si tú no estás en el lugar donde tú estás, no puedes esperar recibir de Dios lo que Él tiene para ti. Entonces cuando Rodrigo ve que hay una bendición que viene para tu casa, que viene para tu vida, porque no hay bendición de parte de Dios que llegue para dejarte en un mismo lugar. ¿Habrá alguien que pueda escuchar eso? Dígale a su hermano, las bendiciones no me dejan en un mismo lugar. No me dejan, las bendiciones vienen y nos promueven. Dios es un Dios que promueve. Yo pensé que alguien iba a creer eso. Yo estoy tratando de alimentar tu fe, porque para que tú puedas entender lo que Dios quiere hablar para tu vida, tu fe tiene que estar fortalecida, para que cuando su espíritu, que se alimenta de su fe, de la palabra de Dios, llegue a su vida, usted pueda percibir lo que Dios quiere hablarle. Dios nos dio una palabra para este año 2026, y es que Dios nos mandó por encomienda a expandirnos. Dios quiere manifestar expansión, pero cada propósito y cada tarea de parte de Dios constituye una instrucción divina. Dios no te va a mandar a un lugar sin primero darte una instrucción divina. Diga conmigo, instrucción divina. Porque el que no tiene lógica, Dios no te va a decir que vayas a conquistar sin haberte dado conquista a través del plan y la instrucción que tiene para tu vida. ¿Está de acuerdo conmigo ahí? ¿Se recuerda que Dios mandó a Josué, que le dijo? Y lo mandó a conquistar, pero Dios le dio instrucción, ¿verdad? Y aparte de toda la instrucción más importante fue lo que le dijo en el primer versículo, ¿verdad? Le dijo: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mira, cuando Dios te dice no te apartes, tú puedes decir como dice Pedro: no, yo no me voy a apartar como estos se apartaron. Pero cuando Dios te está diciendo no te apartes, es porque Dios te está advirtiendo de tiempos difíciles. Te está diciendo: no importa lo que tú veas, no importa lo que la gente haga, no importa lo que otros crean, tú no te apartes, porque a través de ti que lo voy a hacer. Entonces Dios nos habló de expansión, pero no puede haber expansión si no hay dirección de Dios. Amén. La mayoría de los que estamos aquí, que somos adultos, sabemos, no todos hemos crecido en el Evangelio, y muchos hemos cogido muchos golpes por falta de dirección de Dios. Habrá gente que han cogido cocotazo. Puerto Rico le dice cocotazo, Santo Domingo le dice también cocotazo, es lo mismo. Bueno, igual. ¿Cómo le dicen? Un machucón o un trompón. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente ha cogido cantazos por no estar donde tiene que estar? Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, Dios nos da una palabra y dice: esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que ustedes, porque todo el que esté conectado a mí fue constituido para que se expanda, para que crezca. Si ustedes no se han dado cuenta, los martes empezamos a dar estudio bíblico sobre el crecimiento, ¿verdad? Y unos estudios poderosos. Vamos a seguir sobre eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere, cuando tú hablas de multiplicación, ¿verdad? Cuando tú hablas de crecimiento y cuando tú hablas de bendición, todo el mundo quiere ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levante la mano todos los que quieren ser bendecidos. Pero es que para que ser bendecido hay una dirección que es necesaria. Amén. Entonces, yo quiero hablarte hoy el tema. Yo quiero que vayas al libro de Esther, capítulo 6. Porque yo pienso que el tema de hoy es una dirección de Dios para lo que Dios nos está preparando para hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que en nuestra vida tiene que llegar momentos necesarios donde nosotros nos cansemos de pelear por nuestras propias fuerzas. ¿Habrá alguien que en algún momento dado se cansó de hacer las cosas a su manera? Porque se dio de cuenta que no tenía resultado. Se dio de cuenta que por más que dio vuelta, culminó el año en el mismo lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Libro de Esther, capítulo 6, cuando lo tenga me da un fuerte amén, como que la vida de Jesús muere en usted. Se
pues ya usted tiene la recompensa. Dios lo va a bendecir ahora con su palabra. Ahora usted tiene que pelear en su mente, en su corazón, en su espíritu, para que nada te distraiga, ni nadie te distraiga. Y si alguien viene a distraerte, no, en el nombre de Jesús, déjame que quiero, necesito. Los pensamientos, anda y reprenda tu mente, anda y reprende todo lo que quiere distraerte, de hacer mañana, de hacer después del culto. Este tiempo le pertenece al Señor, este tiempo es tiempo para que Dios te bendiga a través de su palabra. Amén. Este es el capítulo 7, dice la poderosa palabra, a la gloria de Dios, Padre, Hijo y su Santo. Capítulo 6, Hijo y Espíritu Santo. Padre, te pido que tomes control de este tiempo. Oramos para que tu brazo de poder esté sobre nosotros. Padre, hemos adorado, hemos bendecido, hemos glorificado tu nombre. Ahora, Señor, por amor a tu bondad y misericordia, bendícenos con tu palabra. Nosotros nos declaramos, Señor, Padre, vasijas, preparadas, dispuestas para ser llenas. Llena nuestras vasijas en esta gloriosa tarde, Señor, y quita y remueve todo lo que esté ocupando espacio para que tu bendición fluya, Señor. En tu santo y precioso nombre, Jesús. Si usted está de acuerdo conmigo, dele a Dios un amén fuerte. Y dele a Dios una ofrenda de palma también. Aleluya. Capítulo 6 del libro de Esther, dice la palabra de Dios. Esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyera. En los registros descubrió un relato de cuando Mardoqueo informó del complot de Bigtana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Heles. Entonces dice el versículo 3, ¿qué recompensa? Dice, ¿qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por él? Preguntó el rey a su asistente. Sus asistentes le contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior? Preguntó el rey. Y resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Yo quiero que usted analice esos 4 versículos ahí hasta ahora, que usted entienda lo que está sucediendo ahí. Amén. El rey, un momento llegó en su vida que no podía dormir, porque yo pienso que Dios le había quitado el sueño al rey, pero era que Dios estaba preparando para hacer algo grande para este hombre llamado Mardoqueo. Y mientras Dios estaba preparando para hacer algo grande, Amán estaba preparando también para hacer algo en contra de lo que él no sabía que era el propósito de Dios. Sigo leyendo. Entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí, a quien quería honrar el rey más que a mí. Eso fue lo que Amán llegó a pensar. Así que contestó, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey, y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga emblema real en la frente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey, que esta persona se asegure que visten el manto real el hombre a quien el rey quiere honrar, y lo pasee por la plaza de la ciudad el caballo del rey, y durante el paseo el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace a quien desea honrar. Dijo el rey en el versículo 10, perfecto. Le dijo el rey a Amán, rápido, lleva mi manto a mi caballo y haz todo lo que han dicho con Mardoqueo, el judío, que se sienta a la puerta del palacio. No pierdan ni un detalle de lo que ha sugerido. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo y lo hizo montar
el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando: esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Yo quiero que usted analice, si usted ya lo ha entendido, que este hombre que el rey había mandado honrar a Mardoqueo fue el mismo hombre que antes de entrar estaba preparado para decirle al rey, procurar la muerte de este hombre llamado Mardoqueo. Y esa misma persona fue la persona que Dios usó. El rey mandó para que honrara al hombre que él quería matar. ¿Usted ha entendido? ¿Está entendiendo eso? Yo quiero que usted entienda, para que usted se prepare para lo que Dios quiere hablarle por la palabra. No se me pierda, enfóquese ahí. Dice el versículo 12, ¿está conmigo en el 12? Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Cuando Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos lo que había sucedido con los sabios consejeros de su esposa, dijeron: ya que Mardoqueo, este hombre, te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él. Y mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey enseguida y se llevaron a Amán al banquete que Esther había preparado. Entonces, ahora brinco al capítulo 7. Entonces, el versículo 1 dice que entonces el rey y Amán fueron al banquete que la reina Esther, esta segunda ocasión, mientras que bebían vino, el rey volvió a decir a Esther: dime lo que deseas, reina Esther, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu petición? Yo te la daré, aun si fuera la mitad del reino. Y la reina Esther contestó: si he logrado el favor del rey, y si el rey le agrada conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados, aniquilados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, yo me quedaría callado, porque sería un asunto por el cual no merecía molestar al rey. Entonces el rey, cuando escuchó esta semejante noticia, dice el versículo 5, que el rey dijo: ¿quién sería capaz de hacer semejante cosa? Preguntó el rey Jerjes: ¿quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Alabado sea el nombre. Imagínate, si el rey fue capaz de decir eso de Esther, ¿qué no será capaz de decir Dios de tu vida? Alabado sea el nombre de Jesús. El rey dijo: ¿quién sería o quién es este descarado que se ha puesto o se ha dispuesto a hacerte? Imagínate, si eso salió de la boca de un rey, imagínate. Entonces dice el versículo 6, Esther contestó: este malvado Amán, yo solamente me puedo imaginar el rostro de él cuando este Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. En su desesperación se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther. Justo cuando el rey volvía del jardín del palacio, el rey exclamó: hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo en el palacio, delante de tus propios ojos. Entonces, en cuanto el rey habló a su asistente, le cubrieron la cara a Amán en señal de condena. Y luego, Albora, uno de los eunucos del rey, dijo: Amán ha levantado un ponte afilado de vientres, de 20 metros de alturas en el patio de su casa, y tenía pensado utilizarlo para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Y dijo el rey: que atraviesen a Amán en este ponte, ordenó el rey. Entonces atravesaron a Amán con el ponte que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Vamos a dejarlo ahí. Le damos gloria al Todopoderoso por su bondad y por su fidelidad. Porque ¿cuántos creen que Dios es un Dios que honra? Alabado sea
eso. Esta historia me impacta porque es la historia y me impactaba porque mientras leí esta historia, porque me di de cuenta que mientras el pueblo de Dios estaba pasando gran peligro, Esther ya había ido la primera vez. Usted conoce la historia, ¿verdad? Antes de eso, cuando Esther ya Dios la había preparado y Mardoqueo había tenido una conversación y le había abierto los ojos espirituales a Esther y le había dejado saber claramente que para este tiempo Dios la había puesto en el lugar donde ella estaba. Era con un propósito, pero había algo en la vida de Esther. Esther era un poco tímida, era una mujer pero era una mujer con un pacto, era una mujer que Dios venía de una generación que había pactado, había honrado a Dios. Entonces ahora vemos esta circunstancia donde Amán había preparado, ¿verdad? Amán es tipología de las adversidades del enemigo que nosotros tenemos, y también es tipología de un Dios que cumple promesa a veces en tu peor momento. Porque fíjate que Dios, cuando el rey dice a sus servidores, que obviamente yo pienso que Dios todo lo hace de una manera perfecta, dice que él no podía dormir, y cuando no podía dormir mandó buscar el libro de la historia, ¿verdad? Esta versión dice el libro de la historia, pero en realidad el libro de las crónicas, para ver qué honra justamente en el momento que Amán se estaba preparando para preparar algo malo en contra de Mardoqueo. Dios se acordó de la honra que que Mardoqueo había hecho. Amén. Y en el momento más preciso, cuando el pueblo de Dios estaba preparándose para ser aniquilado, y Amán había preparado, Dios usó ese momento para proclamar esa salvación a través de la vida del rey. Dios hizo que el rey se acordara, hiciera memoria, ¿verdad? Que hubiera una intranquilidad sobre eso, y a través del acto que Mardoqueo había hecho, Dios honró la vida de Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que honra a los que le honran. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y me impactaba y me ministraba mucho porque era el preciso momento, ¿verdad? Y la Biblia se cumple donde la Biblia dice cuando tú oras en lo secreto, Dios te exalta en lo público. Pero no es solo la oración, es que cuando tú buscas a Dios y lo honras en lo secreto, Dios siempre buscará una manera de hacerlo en público. Y Dios aprovechó este momento donde Amán que había preparado en el mismo lugar que Amán había preparado para que Mardoqueo muriera, fue lo mismo que Dios usó para matarlo a él. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía un plan para la vida de Mardoqueo y usó ese momento de honra. Entonces, la palabra honra, cuando tú buscas el significado en hebreo, significa kabod, que significa dar gloria, porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas, Dios te da una casa, Dios te da finanzas, Dios te da una posición, Dios te da un llamado, Dios te da un propósito y Dios te bendice. Y todas las cosas que Dios hace para bendecir nuestras vidas es con el propósito de que nosotros bendigamos la vida de Dios. Todo lo que Dios hace para nuestras vidas termina dándole gloria a Él. Cuando nosotros podemos reconocer, Dios me sanó para que yo le dé gloria. ¿Para qué Dios va a sanar a alguien que Dios no tenga un propósito? ¿Para qué Dios va a librar a alguien que no tenga un propósito? ¿Para qué Dios utiliza las dificultades, utiliza las estrategias, utiliza tu situación actual? Usted tiene que entender que Dios había puesto a Esther en aquel momento, en aquel lugar, con el propósito de traer salvación al pueblo judío. Pero Esther le tardó tiempo en entender, Mardoqueo tuvo que tratar con ella y tuvo que despertar en ella. Inclusive en una ocasión tuvo que amenazar a Esther y decirle a Esther, porque tal vez Esther pensó que si, porque así hay gente que piensa, mire, le voy a decir algo, cuando Dios te pone en este lugar, te está poniendo con un propósito, y es que tú cumplas lo que Dios necesita que tú hagas. Entonces Dios no te puso como una segunda opción. Tal vez Esther llegó a pensar, si yo no hago algo, alguien lo hará. Pero Mardoqueo le dijo, no sabes, también tú has sido puesta en este lugar, porque respiro y liberación vendrá a través de ti. Pero Mardoqueo le dijo, pero no piense que tú vayas a escapar, porque Dios buscará liberación y respiración de otra persona. Pero quién sabe si tal vez tú y tu casa perezcan por causa de este mal. Entonces eso tuvo que despertar el llamado en la vida. Dios usó esta amenaza
usó a este hombre Mardoqueo. Todas las obras que este hombre tenía, en el libro de las crónicas, era de un hombre que sabía honrar a Dios. Y Dios aprovechó este momento donde este hombre estaba a punto de morir, donde este hombre había preparado un plan de la misma manera, porque Amán es tipología del enemigo, ¿verdad? Y a veces Dios usa, ¿verdad?, la adversidad de alguien que te persigue para bendecirte. Amén. Como Dios usó la adversidad de un hombre, de un joven llamado José, para exaltarlo, como Dios usó la adversidad de su hermano en contra de su vida, usó el estanque para formarlo, pero en todo eso nunca José se levantó en contra de su hermano, nunca se levantó, porque cada acción que José hacía, estaba honrando al Dios Todopoderoso. Porque déjeme decirle algo, que si hay algo yo he entendido en este caminar, Dios es un Dios que le gusta que lo honre. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios le gusta que le honren. Dios le gusta que lo celebren. Dios le gusta que hagamos cosas grandes para Él. Jesucristo es una señal de eso. Sanando a 10 leprosos. Y Jesucristo proclamó y estudiaba esa historia. Y Jesucristo sanando a los 10 leprosos. Y cuando volvieron, uno volvió solamente a dar gracias. Y Jesús dijo, solamente uno vino a dar gloria al Padre. Yo me imagino a Jesús habrá pensado, y cuando Él preguntó solo uno, si eran 10, aquí tenía que haber hecho una fiesta, pero solamente uno vino a dar gloria, porque a Dios le gusta que le honre. Dígaselo a su hermano, a Dios le gusta que le honre. Y nuestras acciones honran a Dios. Y déjame decirte algo de la honra. El que camina, oiga bien, el que honra a Dios, camina con el favor de Dios. Porque Esther caminaba con el favor de Dios. Dice la Biblia que cuando Esther se presentó al rey, el rey extendió el cetro de oro y le dijo, esta fue la segunda ocasión, pero ya él le había prometido, le dijo, pídeme hasta la mitad del reino. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Esther fue a presentarse, recuérdese que tal vez usted no lo conoce, pero en la historia bíblica, presentarse delante del rey sin hacer anunciado, invitado, era considerado una falta de muerte. Pero ¿sabe por qué Dios, el rey, miró a Esther con agrado? ¿Sabe por qué? Porque cuando Esther llegó a ese lugar, el favor de Dios iba delante de ella. Alguien tiene que bendecir a Dios en esta hora. Cuando usted camina y usted aprende en la vida a honrar a Dios, usted está caminando con el favor de Dios. Y no hay nada mejor en esta vida que caminar con el favor de Dios. Dígaselo a su hermano, dígale, el favor de Dios. Que donde yo vaya, antes de que yo llegue, el favor de Dios ya está en ese lugar. Que Dios me ponga en gracia. Alabado sea el nombre. Que cuando yo vaya al banco a buscar el préstamo, que yo no entre solo, que vaya Dios conmigo. Que cuando yo vaya a buscar el empleo para que me den, que cuando yo vaya a la oficina del jefe, si usted quiere probar a Dios, pruébelo por la honra. Y antes de ir a pedirle un aumento de sueldo a su jefe, honre a Dios, para que cuando usted vaya a presentarse delante de su jefe, usted no vaya solo. Porque si usted va solo, puede salir solo. Pero si usted va con Dios, usted va a salir bendecido de ese lugar. Diga conmigo, ese es el favor de Dios. Entonces, una cosa que tenemos que entender a través de esto es que hay un principio en la honra, y es que la honra activa promesa de Dios a favor de nuestras vidas. Porque Dios no olvida. Dígaselo a su hermano, Dios no olvida. El hombre, nosotros olvidamos. Nosotros, los seres humanos, tenemos una característica muy desagradable, que a Dios no le agrada. ¿Sabe cuál es? Que nosotros fácilmente olvidamos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios ha hecho cosas por ti, ha hecho cosas por mí, que ya nosotros las olvidamos. Pero Dios, sin embargo, Dios no olvida. Dice que alguien iba a decir amén a eso. Que Dios es un Dios. Mire si Dios no olvida que Dios es un Dios de generaciones, que bendijo a Abraham. Y óigame, 42 generaciones después se le presenta a David y le dice a David, yo soy el Dios de Abraham. ¿Tú sabes cuántos años habían pasado? 42 generaciones después, y se le aparece para decirle, yo soy el Dios de Abraham. Que tal vez tú solamente escuchaste, pero tú no estabas, pero Abraham me honró. Y porque él me honró, ahora yo te honro a ti. Cuando David murió y Dios se le presentó a Salomón, le dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y ya David estaba muerto, porque la honra
Eliseo estaba muerto cuando echaron los huesos de aquel hombre, tocaron el cadáver de Eliseo, se levantó y salió corriendo, porque Eliseo era un hombre que honraba a Dios. Porque la honra no muere, porque la honra es una herencia. Dígaselo a su hermano, es una herencia, díselo. Cuando tú no te preocupes, porque tal vez si tú te vas de esta tierra, no le dejaste un edificio a tus hijos, pero procura dejarle honra, para que el día que tú no estés, que Dios se le revele a tus hijos, le diga: Señor, tú eres tu padre. Generaciones después, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo creo que si hay algo que tú te vayas a llevar esta tarde es: la honra no muere. Y Dios nunca olvida. Oh, Dios nunca olvida. A veces parece que sí, pero Dios espera los momentos precisos. Lo más difícil en esta vida, mire hermano, la honra es más valiosa que una moneda de oro. ¿Usted sabía eso? Una moneda que la honra, mire hermano, no hay llave más grande en el Evangelio que lo que la honra. Porque Dios bendice. Y cuando usted honra, usted puede honrar a Dios. Usted puede honrar a Dios en los secretos. Pero Dios es un Dios que revela. ¿Por qué tú crees que Dios bendecía tanto a David en lo público? Porque que David sabía honrar a Dios en los secretos. Los sacrificios más grandes que David hacía, lo hacía en el secreto. Y cuando David salía en lo público, Dios nos honraba en lo público, porque Él nos manda que lo honremos en secreto, pero Él nos honra. Entonces, el principio de la honra activa promesa. Diga conmigo: activa promesa. Entonces, activa promesa a favor de Dios para nuestras vidas, porque Dios, te digo que el favor de Dios camina con lo que le honra, porque Dios solo puede estar en un lugar donde se le honre. Dios solamente, oiga Mary, esto es poderoso. Mary, la honra es tan impactante. Mire, Dios solamente camina delante del que lo honra. Mary, pero mira qué grande es este misterio. Que voy a usarte de ejemplo. Que puede una persona estar al lado tuyo que desconoce de Dios, pero en el momento que esa persona se junta a ti, alcanza una bendición a través de lo que tú has hecho por Dios y de la manera en que tú has honrado a Dios. Toda la gente que come de tus manos, camina contigo, abarca bendición por causa de tu honra. Mi hermano, usted tiene que adorar a Dios por eso. Que hay gente que no conoce a Dios y que no puede ser bendecida, porque Dios solamente es un Dios que cumple lo que está en la palabra. Pero como ellos desconocen del Dios que bendice, Dios los conecta contigo para que a través de ti ellos conozcan que Dios honra a los que le honran. Usted tiene que bendecir a Dios por eso. Usted tiene que darle gracias a toda la gente que Dios conecta a tu vida y bendice a través de tu vida. Yo te voy a mostrar bíblicamente. Mire, mi hermano, usted sabe que en la Biblia había un hombre llamado Labán. ¿Cuántos saben de la historia del hombre llamado Labán? Y usted sabe que Labán era un hombre que reconocía la bendición a través del siervo de Dios. No quería salir de él. Cuando Labán se dio de cuenta la bendición que había, le dijo: no, yo no puedo salir de este hombre, porque es que si este hombre se va, el día que se vaya, la bendición se va por la puerta caminando por él. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios bendice. Entonces Amán había preparado un lugar de destrucción para Mardoqueo y el pueblo de Dios, pero lo que Amán no sabía, no había entendido, era que Mardoqueo era un hombre que tenía pacto, y en el momento que más necesitaba de Dios, Dios hizo memoria de él. Eso es lo que Amán no conocía. Amán desconocía de eso. Entonces te decía que hay gente que desconoce de Dios y de la bendición de Dios, y te voy a explicar en un momento. Escuche bien lo que le estoy diciendo, porque bendición que Dios te da y honra que Dios te da son dos cosas diferentes. No es lo mismo, porque Dios puede bendecir a alguien por misericordia. Dios puede bendecir a Dios a alguien por amor a su nombre, porque Dios bendice. ¿Cuántos creen que Dios bendice? Pero no es lo mismo que Dios te bendiga que Dios te honre. No es lo mismo, hermano. No. Hay gente que se ha conformado con bendiciones que llegan, pero cuando Dios honra es diferente, porque Dios te puede bendecir, la bendición se puede ir, pero cuando Dios te honra,
entendido de este evangelio es: Dios no cambia de parecer y Dios no tiene dos caras. Y Dios es Dios en todo su aspecto. Dios no le va a decir a Mary: Mary, tú eres mi sierva, y después se va a juntar con los enemigos de Mary para decirle que también son sus siervos. Dios no opera de esa manera, porque Dios no tiene dos caras. Dios es uno solo. Entonces hay veces que tú te das de cuenta que hay gente que fracasan en la prosperidad. ¿Tú sabes por qué? Porque no puede fracasar uno que se levante en contra de otro que honre a Dios, porque la palabra no se lo permite. Isaías 54: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, porque es que Dios no es Dios de dos caras. Dios no funciona de esa manera. Tú puedes tener un amigo tuyo como esa gente. Mira, si hay algo que yo he entendido de Dios, es que a Dios le gustan las cosas claras. Dios no anda pues escondiéndose. Tú no vas a ver a Dios hablando contigo y después escondiéndose para ir a hablar con tu adversario. Dios no funciona de esa manera. Mire, cuando Dios encuentra un hombre que lo honra, ¿tú sabes lo que Dios le dice al hombre que lo honra, o a la mujer que lo honra? Le dice Dios al hombre que lo honra: tus enemigos serán mis enemigos. Porque es que Dios no hace pacto con tus enemigos. Isaías 54, Dios le dice a Israel: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Porque el que conspira en contra tuya no está conspirando solamente en contra tuya, está conspirando en contra del Dios el cual tú honras. Si yo fuera quien le diera una ofrenda de palmas a todo Dios. Hay veces que tú quieres que hagan cosas que salgan bien, pero hay otras cosas que la palabra le pone una línea, y es que Dios ha dicho en su palabra: he aquí, yo hice al herrero el que sopla la agua en el fuego y el que saca la herramienta para su obra, y he creado el destructor para destruir, y ninguna alma forjada contra ti prosperará. No puede prosperar. Hay gente que se ha estancado, no pueden prosperar, porque hay una línea. Dios dice que no puede prosperar. Lo dice su palabra, le dice: ninguna alma forjada contra ti prosperará. Es más, hay gente que dice, y no podemos juzgar, pero ¿qué dice Dios en su palabra? Dice, oiga bien, dice: y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No puede. Se levantó en contra de ungida, se levantó en contra del hombre, no puede prosperar. Dios no se lo permite. Podrá recibir bendición, podrá recibir cosas, porque Dios es un Dios de misericordia, pero no puede prosperar, que son dos cosas diferentes. Porque hay gente que recibe cosas buenas, pero no prospera. Porque se le deshacen las manos, porque no han arrebatado la línea de la prosperidad. Alguien tiene que adorar a Dios en esta hora. Y sin embargo hay gente que tiene poquito, pero los poquitos que tiene se le multiplican las manos, porque tiene la llave de honra abierta. Alguien tiene que bendecir a Dios en esta hora. Diga a su hermano: tengo la llave de honra, tengo la llave de honra, tengo la llave de honra. Y el día en que Dios me parte de esta tierra, se la dejo a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Tú le puedes dejar $1 millón a tus hijos y lo puedes gastar en menos de un año. Pero que si tú tienes honra, aunque lo dejes sin un peso, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hay gente que no ha entendido estos principios. No es lo mismo recibir bendición que Dios te honre. Son dos cosas diferentes. Porque hay impíos que reciben cosas buenas, pero Dios es un Dios justo. Si una persona se esfuerza, por su esfuerzo puede recibir, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tú recibas algo del mundo, que tú recibas algo de Dios. Que Dios se acuerde de ti para honrarte. Entonces hay gente que muchas veces se han quedado estancados porque conspiraron. Y Dios dice: no puede. Hay una ley que no puede ninguno que conspire en contra tuyo, no puede prosperar. Yo no se lo permito. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es una ley. Entonces Dios nunca hará alianza en contra de un hombre que lo honra.
Dios no hará una alabanza en contra tuya. Tú honras a Dios. ¿Cómo Dios no cumple? Dios tiene que cumplir su palabra. Dios no puede levantarse en contra de una persona que lo honra. Usted tiene que analizar eso. Entonces, ¿cómo tú crees? Imagínate que Dios iba a apoyar a Saúl. ¿Cómo usted cree que Dios le iba a dar la victoria a Saúl si el que honraba era David? ¿Cómo tú crees si la Biblia dice que cada vez que Saúl planificó, escucha bien, porque los dos fueron ungidos por el mismo Dios? Sí, porque usted tiene que entender esos misterios, porque los dos fueron ungidos por el mismo Dios, pero no los dos supieron honrar a Dios. Y Dios estaba, aunque los dos habían sido constituidos por rey, por Dios, solo uno supo entender y obtener el favor de Dios, y Dios estaba con el que honraba. Y no es que Dios tenga preferencia, es que Dios tiene que cumplir su palabra. No, que Dios está conmigo, que Dios está contigo, que Dios está con el que le honra. El que lo honra, Dios está con él, el favor de Dios va con él. Tú honras a Dios, tranquilo que Dios está contigo. ¿Cómo tú crees que Dios iba a apoyar a Saúl? Si David tenía fidelidad, tenía conmigo fidelidad. David sabía darle servicio a Dios. Aún siendo perseguido por Saúl, cada vez que Saúl le dio una encomienda para ir a matar a filisteos y a salir a la guerra de su pueblo, David sabía que todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. David sabía adorar. Diga conmigo, adorar. Tenía valentía, tenía determinación. Todas estas eran cosas que honraban a Dios. Pero Saúl no sabía eso. Saúl no entendía esos principios. Entonces, una cosa que tenemos que entender es que en nuestro vivir como creyente manifestamos caracteres. Y una persona que honra a Dios manifiesta un carácter de servicio. Amén. No importa aunque tú no estés en la iglesia. Un impío te pide algo, tú lo sirves porque tú estás manifestando un carácter. Tú no lo estás haciendo por el impío, tú lo estás haciendo por el Dios tuyo, a quien tú honras, porque tú honras el servicio. Usted tiene que entender ese principio. Entonces, usted tiene que entender que hay beneficios en un carácter de honra. Diga conmigo, hay beneficios. Y hay leyes que manifiestan un carácter de honra. Usted ve un profeta llamado Eliseo, que escogido por Dios, que se le aparece a Elías y le dice, vea, unge a Eliseo. Pero ¿qué pasa? Que Dios, Elías, tuvo que manifestar y enseñarle a Eliseo que la honra no viene si no hay carácter primero. ¿Ves? Cuando Elías le pregunta, la Biblia dice que Elías le dijo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que me des doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y qué le dijo Elías? Cosa difícil me has pedido, pero si me vieres cuando fuera quitado de ti, será hecho así, mas si no. ¿Qué estaba haciendo Elías? Estaba manifestando y enseñándole a Eliseo que para uno obtener lo que uno obtiene de Dios, primero hay que formar un carácter de honra. Entonces Eliseo le dijo, si me vieres, ¿verdad? Se será hecho. Le estaba dejando saber si pagas el precio. Porque hay gente que quiere recibir y hablan de la doble porción, pero no saben, no tienen el entendimiento de lo que es honrar a Dios para poder recibir. Porque yo sé lo que pido, yo sé lo que te digo una cosa, y yo no sé, usted lo puede, hay cosas que son necesarias que las pidamos, pero hay otras cosas que no son necesarias porque Dios no las da. ¿Habrá alguien que haya recibido algo aquí en un día que no tuvo que pedírselo a Dios, Dios se lo dio? Eso viene por causa de la honra. Hay cosas que vienen a tu vida porque Dios lo hace porque quiere honrarte. Hay cosas que usted tiene y hay gente que está pidiendo y peleando en contra sin saber que cuando aprendemos el carácter de honra no tenemos que pedir porque Dios mismo nos lo va entregando poco a poco. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque hay bendiciones que activan promesas y la honra es una de ellas. La Biblia dice, el que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que diere, escuche esto, cualquiera que diere uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Esas son llaves que ya están establecidas. Un vaso de agua, tu servicio, todo lo que tú haces para Dios en esta tierra, no será de esta tierra sin recompensa.
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay una ley en la obra. Dios no puede, tú no puedes bendecir a un Dios que no te bendice a ti primero. Antes de nosotros bendecirlo a Él, ya Él nos ha bendecido a nosotros. Ahora, una cosa que tenemos que analizar, ya te expliqué el carácter de honra. ¿Cuánto lo han entendido hasta ahora? ¿Cuánto tienes planes para lo que Dios va a hacer en su vida este año? ¿Tú quieres ser de la gente común o tú quieres ser de la gente que sobrepasa? Entonces tú tienes que aprender estos principios. Amén. Tienes que aprender estos principios porque ese es el carácter de una persona que honra. Tú tienes que defender tu tiempo de honra porque Dios, el enemigo vendrá en contra de tu vida para robarte eso. No sirva porque mira que no. No es que yo no sirvo porque yo sirvo porque yo estoy agradecido de Dios. Yo sirvo porque yo no sirvo por aplauso. Es que los aplausos no pagan el servicio que nosotros hacemos. Que le di un vaso de agua. No, pero tú viste mi gracia, hijo. Pero es que yo no lo serví para obtener nada. Es que yo le serví porque ya yo sé que he obtenido. Y lo que no he obtenido tarde o temprano lo voy a obtener porque Dios cumple su promesa. Bueno, nosotros no podemos vivir un evangelio de querer servir a quien nos sirve. Porque de lo contrario no estamos manifestando un carácter de honra. El carácter de honra lo manifiesta aquel que sirve aún cuando no recibe recompensa. Porque sabe que su recompensa proviene del cielo. ¿Alguien puede hablar a Dios en esta hora? Mira tu hermano que tu recompensa viene de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en esto del carácter, tenemos que analizar qué carácter estamos nosotros manifestando o qué está manifestando nuestras acciones. Entonces, para poder analizar eso, tenemos que preguntarnos, y tú tienes que preguntarte por qué tú sirves. Yo creo que tú te hagas esa pregunta: ¿por qué usted sirve en la iglesia? ¿Por qué usted sirve en su trabajo? ¿Por qué usted sirve? ¿Qué te inspira a ti a servir? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Por qué tú te congregas? O me va a decir que usted no sabe por qué usted se congrega. ¿Por qué usted levanta las manos y adora? Porque el hermano adora. Porque los adoradores están adorando, yo adoro. ¿Y si ellos dejaran de adorar? ¿Y si mi hermano dejara de venir a la iglesia, yo también dejaría de venir? ¿Y si tú dejaras de servir a Dios, yo dejaría de servir a Dios? Porque si yo dejé de servir a Dios, porque tú dejaste de servir a Dios, entonces yo nunca serví a Dios. ¿Qué te inspira a hacer lo que tú haces? ¿Qué no me inspira? ¿Qué te inspira a venir a la iglesia? ¿Por qué usted vino a la iglesia? ¿Por qué usted sirve? ¿Por qué usted sirve? ¿Por qué usted ve que nadie llega temprano, pero usted sigue llegando temprano? ¿Y por qué usted ve que nadie carga la silla, pero usted la sigue cargando? ¿Por qué usted ve que la gente no viene a limpiar, pero usted sigue limpiando? ¿Por qué usted ve que la gente no se congrega, pero usted sigue congregándose? ¿Qué es lo que te mueve a hacer lo que tú estás haciendo? Bueno, nosotros nos servimos a Dios porque yo no me convertí a Cristo porque mi hermano se convirtió a Cristo. Mi hermano no se convirtió a Cristo porque yo me convertí a Cristo. Yo no sirvo a Dios porque la gente sirve a Dios. Yo no adoro a Dios porque la iglesia adora. Yo adoro a Dios porque yo honro a Dios con lo que yo estoy haciendo. Porque yo hice una investigación en esta circunstancia. Yo sé que muchos de nosotros no hemos nacido en el evangelio, pero yo descubrí algo cuando yo llegué aquí. Cuando yo empecé a servir, yo pensé que yo le estaba dando a Dios. Y yo pensé que le estaba dando a Dios. Y yo pensé que yo estaba bendiciendo. Llegó el momento de llegar a pensar que yo le debía a Dios. Hay gente que piensa que porque hacen para Dios, que Dios les debe. No, que yo en esa iglesia participo, doy mi ofrenda y doy mi diezmo. Y Dios no sabe. Y como si Dios le debiera. Yo ya empecé a la iglesia, empecé a servir. Yo dije, no, Dios me debe a mí. Yo estoy sirviendo aquí. Y mira, yo vengo los martes, vengo los jueves, vengo los viernes, hasta el culto de jóvenes. Pero cuando yo puse esa balanza de servicio y yo hice cuenta y comencé a sacar cálculos, yo dije, wow, me tuve que humillar delante de Dios. Porque yo siempre decía que si yo hubiera nacido de nuevo, hubiera sido cristiano, pero Dios en una ocasión me confrontó y me dijo, si tú hubieras nacido en otra vida, hubieras nacido 4 o 5 veces y me servirías toda tu vida con todo y eso, te quedabas corto con todo lo que yo he hecho por ti. Por eso yo no puedo dejar ese
puedes poner en una balanza todo lo que tú has hecho en todos los años que tú llevas sirviéndole a Dios, y con todo eso nos quedamos cortos. Chicos, por ustedes le dieron un aplauso a Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. No hay años que tú lo juntes, los años de tus hijos, los de tus nietos, con todo eso te queda corto con todo lo que Dios ha hecho por tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Nos quedamos cortos, pudiéramos vivir una vida, una eternidad completa, no bastaría. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros a veces, no, pero que no, ¿quién nos va a decir? Pero que nuestro carácter está diciendo, no, yo no voy para allá porque ya yo hice. Tú no sabes entonces a quién estás sirviendo. Porque nosotros no servimos a Dios por lo que la gente hace por nosotros. Yo no sirvo a Dios porque la gente me dice gracias por lo que tú haces. Yo le sirvo porque yo busco la manera de servirle, porque le estoy honrando a Él, porque de mi corazón nace honrar a Dios, a un Dios que me da la oportunidad, porque la gente que honra a Dios son gente escogida, porque Dios no permite que todos le honren. ¿Quién fue el que mandó a ungir a David? ¿Quién fue el que lo mandó a ungir? ¿Quién escogió a Saúl? El pueblo. Pero a David no. A David fue Dios que lo escogió, que ni Samuel sabía que era. Él dijo, no, y tú tienes que leer la Biblia, porque Dios dijo, me he provisto de un rey, he visto un hombre que me gusta como este hombre me honra. Ni Samuel sabía, porque la gente, cuando usted tiene la oportunidad de servir a Dios y de honrar a Dios, usted tiene que saber que es un privilegio, porque fue Dios quien te escogió. Porque en el mundo, miren, adoradores que están aquí, que adoran a Dios, en el mundo hay cantantes que cantan con más experiencia con ustedes y más habilidades, pero no están en los altares, porque los adoradores verdaderos, Dios es el que los escoge. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios no escoge por talento, porque si fuera por talento ni yo estuviera predicando. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo no podía coger mi examen en mi escuela. Yo no podía entender nada. Yo no sabía cómo era que hay que tener un de cosas. Era torpe para aprender, hermano. A mí no me lo podían explicar 20 veces. ¿Ah? Era tan torpe que, ¿quiere que le diga que tan torpe era? Yo pasé grados que yo creo que los pasé porque los maestros se cansaron de mí. Yo me di cuenta que aquí esto no es por sabiduría, ni por el que usted sea intelectual, ni porque usted sea sabio. Esto es por gracia que se recibe. Fue Dios que me dio Saúl. David le dijo a la hija de Saúl, le dijo, fue Dios quien me escogió en presencia. Porque Dios escoge a la persona que quiere, no es cualquier persona. No es cualquier persona que puede presentarse delante del altar, porque déjame decirte, tal vez acabamos la historia y tal vez no seamos reconocidas porque tenemos la mejor iglesia, tal vez no tenemos el mejor templo, tal vez no tenemos el mejor altar, pero una cosa sí, que en nuestro corazón siempre ha estado, aunque no tengamos el mejor edificio, aunque no tenga la mejor casa, aunque no tenga el mejor altar, pero que no seamos reconocidos, porque puede ser que si tenemos el mejor edificio, no viste la iglesia que tiene el edificio de $1 millón, y todo el mundo ahí. Hay iglesias que son de $millones y Dios no sabe quiénes son. Y Dios las reconoce. Yo prefiero, tal vez no tengamos el mejor templo, el mejor lugar, pero que seamos una iglesia que no seamos reconocidos por nuestra fachada, pero que seamos reconocidos ante el Padre, porque Dios saque la boca a decir, esa iglesia me honra. No importa que no le demos premio en la ciudad, no me importa que no seamos reconocidos por el mejor lugar, no me importa que aquí no haya flores, pero lo que me importa es que Dios esté presente en todas las cosas que nosotros hagamos, que cuando la trompeta suene, podamos ver delante la presencia de Dios y ser reconocidos por Él. Eso es lo que me importa. No me importa que no haya el mejor campo, si Dios va conmigo, eso es todo lo necesario. Porque hay gente que tiene carros de $millones, pero se sienten solos. Y hay quienes andamos por ahí una cacharquita y nos sentimos como que somos reyes.
del universo. Que no me cambia. He tenido carros caros y he tenido carros. Y no importa. Si Dios va adentro, eso es todo lo que me importa. Porque antes tenía carros caros, pero estaba solo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. No es que tenga el mejor vehículo, pero sí que tenga a Dios montado en él. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué yo sirvo? Yo lo sirvo porque usted está agradecido. Ahora viene agradecido a Dios aquí. Por eso yo le sirvo. Yo le sirvo porque Él me rescató. Yo le sirvo porque me sacó de lo humilde. Pero yo le sirvo con el solo hecho de que me di cuenta que Él tomó tiempo para poner su mirada en mí. Ya con todo eso es más que suficiente. El hecho que Dios, entre millones y millones de gente que hay en el mundo, que Dios haya estado, Él sabe cuál es tu nombre, Él sabe dónde tú estás, Él sabe por dónde tú caminas, porque en el universo caminan millones de gente, pero Dios sabe dónde anda cada uno de sus hijos. Él sabe. Él sabe y te conoce por nombre. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque el que honra a Dios, el favor de Dios camina delante de él. Él hace pacto por lo que le honra. ¿Sabe lo que? Imagínense por un momento que se levantaron, la Biblia dice que se levantaron 450 profetas de Baal y Acera en contra de un profeta llamado Elías. Uno, en contra de 450 profetas. Y Elías se tiró para atrás porque si había algo que Elías sabía era honrar. Yo me di de cuenta, el Señor me ministró esto de los altares, porque lo que trajo la presencia de Dios, pero lo que trae hay gente que quieren tener el mejor edificio, porque piensan que pueden atraer a Dios con el edificio. Hay gente que quiere traer el mejor altar porque piensa que puede traer la presencia de Dios, pero Dios me reveló algo poderoso y me dijo: no es la iglesia y no es el altar, me dijo, es el sacrificio que haya por él. Cuando usted hace un sacrificio, verdaderamente eso es lo que Dios está mirando sobre su vida. Dígaselo a su hermano: es sacrificio. Es sacrificio. Y sabía algo que Elías sabía, era hacer sacrificio. Elías sabía cómo atraer la presencia de Dios. Y cuando se levantaron 450 profetas de Baal y Acera, Elías le dijo: hagan ustedes lo que van a hacer ahí, y yo voy a estar aquí. Y cuando ellos terminaron, que Elías hizo el sacrificio, dice la Biblia que Dios descendió a obtener el sacrificio de Elías. Y bendijo Elías y defendió el honor de Elías, porque en medio de 450 profetas que adoraban a dioses paganos, había uno que no se dejó corromper. Y fuera usted hubiera dicho: ese uno soy yo, que no se corrompe, aunque esta gente no adore como tienen que adorar, aunque estos no sirvan como tienen que servir, aunque estos levanten manos a otros dioses, no me importa que se junten todos, no me importa lo que hagan y todo, lo que importa es lo que yo voy a hacer y para quién lo voy a hacer y para quién lo estoy haciendo. Ahora estamos viviendo tiempos donde la gente está siendo movida, el enemigo está moviendo, utilizando tu desfallez, tu debilidad para debilitar a otros. Hay gente que no adora porque no te ve adorando, hay gente que no se congrega porque no te ve congregándote, hay gente que no te sirve, que no sirve porque no te ve sirviendo, pero hay otros que, aunque son pocos, siguen haciendo porque están convencidos y saben para quién están haciendo lo que están haciendo. Si yo fuera usted, hubiera dicho: ese soy yo. Aunque todos dejen de adorar, yo voy a seguir adorando. Aunque todos dejen de hacerlo, yo lo voy a seguir haciendo, porque yo estoy convencido. Dígale a su hermano: dígale, estoy convencido. No, hermano, mire hermano, que escuche esto. Esto tiene que ser por revelación. Todo este misterio es por revelación, porque hay cosas que nosotros hacemos por obediencia, pero hay otras que hacemos por revelación. Dígale a su hermano: tiene que haber revelación. Dígaselo. Si usted puede tener la palabra, pero la palabra, si no se le revela, usted no tiene nada. Tiene que haber revelación. Tiene que haber revelación. Por eso hay cosas que usted hace, pero no es lo mismo que cuando usted hace cosas por obediencia y usted hace cosas por revelación. Son dos cosas diferentes. Te van a llevar a extremos diferentes. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo le doy mi tiempo a Dios por obediencia. Por obediencia, porque la palabra dice. Pero mi ofrenda se la doy por revelación. Porque mi ofrenda revela lo que hay en mi corazón. Alabado sea el nombre de
No es lo mismo. Hay cosas que hacemos por obediencia, pero hay otras que las hacemos porque Dios no. Y tú no puedes, y una cosa del misterio que yo he entendido es que tú no puedes, estas cosas, hay cosas que tú no puedes tratar de explicar a otro. Tú tienes que permitir que Dios se le revele como se te revela a ti. ¿Ustedes entienden? Porque puedes terminar, hay gente que ha dejado de hacer porque trató de explicarle a uno que no tenía revelación. ¿Pero y por qué? ¿Por qué tú haces eso? ¿Quién te dijo? No hay cosas que nosotros las hacemos por revelación que no podemos explicar. Y yo no puedo explicarte cosas que Dios me ha explicado porque usted las tiene contenido. Usted a mí me puede explicar porque hay cosas que Dios te ha revelado. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso hay unos que van más allá que otros. Hay gente que necesitamos orar por eso. Que Dios traiga revelación. Diga conmigo revelación. Dios da una revelación. Porque hoy día hay gente que carece de revelación. Porque carece de conocimiento y de palabra. Pero la gente que recibe a veces por revelación es la gente que siempre está dispuesta a ir un poquito más allá. Tú puedes ser uno más en el grupo o tú puedes ser uno más que va más allá. Cada persona que Dios honró a David porque David iba más allá. Dios honró a Samuel porque Samuel iba más allá. Dios honró a Moisés porque Moisés iba más allá de lo que tenía. Era una persona que iba, porque había cosas que Dios le había revelado. Y por más que Moisés trataba de explicarle al pueblo, había cosas que solamente por revelación. Por eso es que tenemos que orar por eso. Señor, revela. Y pídale algo que muchas veces no le queremos pedir a Dios. El Señor, revela mi carácter delante de ti, no delante de la gente, delante de ti. Y pregúntale a Dios, porque a veces nos da miedo cuando le preguntamos: Señor, lo que yo hago te agrada. Lo que yo estoy haciendo, mi carácter te agrada. Y espera a ver qué respuesta Dios te da. Porque de qué nos vale vivir una vida 20 años en el Evangelio sin saber que lo que estamos haciendo a Dios le está agradando. Señor, a ti te agrada lo que yo hago, confírmame. Dame una señal. Yo no necesito fe para servirte, porque tú conoces mi corazón. Tengo fe para servirte, porque yo sé, pero yo lo que quiero es que tú me confirmes que a ti te agrada lo que yo estoy haciendo. Te estoy honrando con mis acciones, porque de la misma manera que puedo ser un vaso de honra, también puedo ser un vaso de deshonra. Y yo no quiero deshonrar a quien me ha honrado desde el momento que yo lo conocí, aún desde antes. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos principios hay gente que no lo entiende. Estamos viviendo un tiempo donde la gente desconoce del verdadero evangelio. Y hay gente que pide lo que y no recibe, porque Dios bendice en ocasiones, pero no es lo mismo una bendición que cuando Dios honra a una persona. ¿Por qué? Porque hay gente que desconoce, y el problema de hoy es que la gente tiene un concepto erróneo del verdadero significado de lo que significa la honra, y no entienden que la honra es un principio establecido por Dios. Y cuando Dios habló de la honra, puso dos leyes. Y Dios dijo claramente, yo honraré a los que me honran. Vaya primero de Samuel capítulo 2, versículo 30 y lean. Hay dos leyes: honra y deshonra, y tú tienes que escoger por cuál de ellas nosotros vamos a vivir en esta vida. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo te haga, porque yo honraré a los que me honran. Es un principio. Entonces, una cosa es lo que Dios haga por ti y otra cosa es que Dios te honre. Hay una gran diferencia. En Génesis capítulo 39 lo vemos, dice: mas Jehová estaba con José y fueron prósperos, y estaba él en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, porque el que honra a Dios, cuando él llegó a la presencia del rey, le ofreció hasta la mitad del reino, porque Dios iba delante. La gracia de Dios, cuando José entró a la casa de Faraón, ahí le dice que Faraón vio, oye, porque que Dios revela, esto es por revelación. Él no tuvo que levantar las manos, él no tuvo que decir: yo soy un siervo de Dios. Cuando él entró, Dios dio testimonio, y lo vio uno que no conocía a Dios, pero conocía al Dios que estaba en José. Amén. Dice
Dice la Biblia que cuando fue al faraón, Jehová estaba con José y fue a faraón y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él en todo lo que hacía, y Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo en su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, todo lo que tenía. Oiga bien, porque este hombre fue sabio. Cuando él vio que Dios estaba, dijo, le entregó todo, le dijo. En un momento de adversidad, de dificultad, le entregó todo, escuche. Y le encargó su casa y todo lo que tenía. Y Jehová bendijo la casa del egipcio. Pero dice la Biblia que lo hizo a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José y no se preocupaba por qué cosa alguna, sino que el pan que comía. Y era José hermoso de semblante y bella presencia. Gloria a Dios. Dios, este hombre hay que entregarle todo. Este hombre, Dios está con él. Y Dios porque Dios tiene, cuando Dios a veces quiere bendecir a alguien, le vaya atención, a veces te tiene que usar a ti, porque a través de tu línea hay una bendición, hay un pacto de Dios, y la gente que Dios pone a tu lado, Dios la pone con un propósito, para que a través de lo que tú has hecho para Dios, Dios traiga bendición a esa casa, porque Dios no puede ir para atrás de su palabra, y Él solamente ha dicho que solamente honrará a los que le honran, pero que hay Dios, hay veces que Dios va a poner gente al lado tuyo con ese fin, con ese propósito, para que a través de ti alguien alcance bendición, porque esa es la mano de Dios que honra a los que le honran. No hay nada, escuche bien, iglesia, no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda impresionarnos si verdaderamente podemos tener un llamado grande, podemos testificar de que no, una vez yo oré por un enfermo, podemos testificar de que Dios me ha llevado a las naciones, no, que Dios me dio un buen mensaje, no, que Dios me dio una casa, no, que Dios me dio un carro, no, que Dios me dio una posición. Nada de eso me impresiona si no sabemos honrar al Dios que nos ha dado lo que nos ha dado. Gloria a Dios, aleluya. Nada de eso nos puede impresionar. Nada de eso será conocido. Lo que Dios te bendijo, nada de eso será conocido en el cielo. Lo que será conocido es lo que nosotros hicimos para Dios, el Dios que nos honra. No hay ministerio más grande que ese. Que nosotros podamos reconocer que lo que hacemos para que Dios sea. No hay ministerio más grande. Puede ser usado para sanar a miles y con todo eso ser un desconocido delante de la presencia de Dios. No es lo que Dios ha hecho a través de mí. Lo que me acerca a Él es lo que yo hago para Dios. Es lo que yo le doy a Dios, lo que yo le doy a Dios de mí. No es que yo sane a alguien, que Dios sane a alguien a través de mi vida. No, eso. Que hagamos 20 obras misioneras, eso tampoco es. Es lo que yo de mi corazón le entrego a Él, lo que yo le doy en lo privado, en lo secreto. Cuando nadie me ve, eso es lo que Dios busca, esa es la honra que Dios está buscando. Estamos puestos de pie, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una lectura que me impactó mucho en el libro de los Salmos, me llamaba la atención porque cuando empecé a estudiarla y analizarla, entendí un misterio grande que el salmista escribió en esta lectura. Y quiero cerrar con ella. Y yo espero que tú la lleves en tu corazón. En el Salmo 112, usted apúntala por ahí, llévesela para que usted la lea. Yo creo que la puse en el chat también. Si algo se va a llevar en esta tarde, es esta palabra. Salmo 112, versículo 1 al 10. Dichoso el hombre que honra al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Lo voy a decir de nuevo. Dichoso el hombre. No dice que sirve. No dice que bendice. Son dos cosas diferentes. La honra tiene misterios que solamente los podemos recibir si hay revelación. El salmista dijo: dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita
obedeciendo sus mandatos. Porque cuando nosotros obedecemos, estamos honrando a Dios. El primer mandato con promesa de los mandamientos fue de la honra. El único que viene con promesa es la vida. Honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien. Para que te vaya bien. ¿Sabes lo que significa eso? Hónralo para que te vaya bien y se te extiendan los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Una llave. Hágase. Una llave. La honra es una llave. Te abre puertas que otras cosas no pueden abrirte. Mire que esto es tan poderoso que yo puedo acaparar una bendición a través de una persona que honra. Y que yo hice pacto contigo, y porque pactó este hombre Faraón, él no tenía obra, pero en el momento que él lo puso en las manos de José, se multiplicó porque José era un hombre de honra. ¿Usted está entendiendo este principio tan grande? Hay cosas que usted no puede dar, pero hay otras cosas que la honra te puede llevar hasta a lugares que otras cosas no pueden llevar. El que honra a Dios no se va a la tierra sin honra. Cuando yo honro a alguien, aunque esa persona me critique y me pague mal, esa no es mi paga. Mi paga es saber que yo le serví. Y esa persona no me puede dar gracias. Yo compartía con una persona ayer que me decía, no, lo que pasa es que y tuve que, porque me dijo, yo he hecho muchas cosas buenas para la gente. Me decía la persona, y la gente no me ha pagado como me tenía que pagar. Me dijo, mucha gente me ha pagado mal. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Hace mucho tiempo yo le dije eso a Dios. Yo, por falta de conocimiento, me fui a quejar con Dios. Y le dije, Señor, yo he hecho mucho bien y he recibido mucho mal. ¿Y sabes lo que Dios me dijo? Yo pensé que Dios me iba a consolar. Y Dios me dijo, y tú también me has hecho mucho mal a mí. Y sin embargo, yo he seguido bendiciendo tu vida. Y yo le dije, Señor, perdóname por quejarme, no me vuelvo a quejarme. Y ahí yo entendí. Por eso es que no podemos servir a Dios porque le debemos o porque no, nosotros le servimos porque le honramos, porque de lo contrario, en todo lo que nosotros hacemos por Dios, nos quedamos cortos. Y si usted no tiene la revelación, ¿por qué usted está haciendo lo que tarde o temprano usted lo deja de hacer? Mira, bendije y no me bendijeron, no bendigo más. No he entendido que cuando tú haces algo, tú tienes que mantener tu mirada puesta en el cielo para que no te desanime cuando no reciba la recompensa que tú estabas esperando. Porque Dios dijo, porque la recompensa viene mía, es del cielo. Soy yo el que honro, soy yo el que bendigo. Cuando Amán estaba a punto de matar a Amán, lo que fue Dios. Dios fue el que incomodó al rey, al sueño del rey, y le hizo hacer la cabeza que ese hombre no pudiera. ¿Y cuál le dio a ese hombre? Busquen en las crónicas, porque soy yo. El rey se había olvidado. Le dijo a su sirviente, ¿qué se le hizo a este hombre? Nada se le había dicho, pero Dios no se había olvidado. Porque Dios nunca olvida. Estos son los principios más grandes de la honra, que Dios no olvida. Por eso es esta bienaventuranza. Tiene que ser un deleite para mi alma, para cuando lleguen los desánimos, para cuando usted diga, ya no voy a servir, ya no hablaré más en tu nombre, ya no profetizaré tu palabra. Muchas veces voy y me reciben con golpe y me dan la espalda y no hablaré y juré más no servirte, pero no obstante me acordé del Dios de mi salvación. No obstante, se metió en mi corazón un sentir, se me reveló el Dios que cuando yo estaba en la cárcel se me presentó en la cárcel, que cuando yo estaba en la enfermedad se me presentó en la enfermedad. El hermano se olvidó de mí, el primo se olvidó de mí, pero Dios nunca, porque Dios no se olvida de sus escogidos, Dios no se olvida de sus ungidos, Dios no se olvida de los que le honran.
tierra. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandamientos. Sus hijos tendrán poder en la tierra. Todo lo que tú estás haciendo, tú estás preparando una herencia. Diga, estoy preparando una herencia. Usted está entendiendo, sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Su casa. Usted tiene que llevarse esta lectura, esta palabra. Tiene que estudiar esta palabra y no usar esta palabra en su casa. Su casa rebosará de bienestar y de riqueza. Su justicia permanecerá para siempre, para los justos. La luz brillará en tinieblas. Tiene que levantar su mano derecha y recibir esa mano sobre su casa. Yo puedo partir de esta tierra, pero la honra delante de Dios. Dios es bueno y justo, compasivo. El hombre bueno es compasivo y generoso. Todos sus negocios los maneja con justicia y por eso nunca tendrá tropiezos. El hombre justo siempre será recordado y vivirá sin temor a las malas noticias. Alguien tiene que recibir esto en esta hora, porque hay muchas malas noticias que nos quieren hacer temer, y lo único que tenemos que tener es temor a Dios. Pero miedo no, porque el miedo no es de Dios. Y la Biblia lo dice, nunca tendrá tropiezo. El justo siempre será recordado y vivirá sin temor a las malas noticias. Yo veo cristianos preocupados yo tengo un hombre que Dios lo honra, no importa donde usted esté. Su corazón estará firme, diga conmigo, estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará tranquilo, diga conmigo, estaré tranquilo, sin ningún temor, y llegará a ver la caída de sus enemigos. Porque una cosa que Dios hace, que Dios te puede mandar a bendecirlo en secreto, pero cuando Él te exhibe, Él lo hace público. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso fue en presencia de Amán que Dios bendijo a Mardoqueo. Todo lo que había preparado para su destrucción, Dios dijo, tiene que estar presente para que tú veas que yo soy un Dios que bendigo a mis hijos. Soy un Dios que adereza mesa en presencia de los que me angustian. Eso lo dijo el salmista, eso lo dijo el rey David, en presencia de mis angustiadores. Alabamos el nombre de Jesús. Dios buscará en tu peor momento, buscará a la gente que te señalaron, que no creyeron de ti, que se levantaron, que conspiraron en contra tuya. Ellos tendrán que abrir sus ojos para ver cómo Dios te levanta, cómo Dios te usa, cómo Dios te bendice, cómo Dios te prospera. Porque lo que Dios trae gloria es escuchar a los impíos hablar de la manera en que Él te bendice. No hay nada que traiga más gloria delante de Dios que eso. Que los impíos digan, de verdaderamente el tipo está bendecido. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a coger esto y lo voy a poner en la mano del hombre de Dios, porque es a través de las manos de Él que esto va a prosperar, que esto va a salir adelante. Voy a coger este terreno que mucha gente lo da por perdido, lo voy a poner en tus manos para que Dios se glorifique. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El justo comparte con los pobres lo que tiene. Su justicia permanece para siempre y con mucha honra puede ostentar su poder. El malvado lo ve y se enoja, rechinando los dientes. Se irá consumiendo, pero sus malos deseos, dice la Biblia, no prosperarán. No pueden prosperar. No puede. Tú le puedes desear el bien a tus enemigos, pero tiene una línea, Dios dice no pueden prosperar. Hay gente que no puede avanzar porque cometieron el error de levantarse en contra del hombre que honra a Dios. Nunca dice Dios dice en su palabra, nunca tal yo haga. Dios dice, como que dice, líbrame a mí mismo, porque yo solamente honraré a los que me honran. Cuando usted honra a Dios, hasta Satanás se da cuenta que usted honra a Dios. Que tú no has visto, o que tú crees que yo no he visto, cómo bendice todo lo que pone en sus manos lo prospera. Le dijo Satanás a Dios sobre Job. Ahora, ¿qué le agradaba a Dios de Job? Dígale a su hermano,
el sacrificio. Toda la mañana Job honraba a Dios. Y Satanás se dio de cuenta que todo lo que Dios había puesto en las manos de Job era bendito. Así Dios hará con cada uno de nosotros. Ahora Dios nos habló este año de expansión. Y usted tal vez piense que eso no es solamente para la iglesia, eso es para usted. Usted tiene que caminar como un bendito de Jehová en la ciudad donde usted esté. En el trabajo donde usted esté, usted va a ser honrado por Dios con sabiduría. Dios le va a dar sabiduría para que usted sea una persona que prospere en medio de sus compañeros. Porque la gente tendrá que reconocer el Dios que tú le sirves. Dios te dará sabiduría, te dará entendimiento. Tu jefe vendrá a hacerte preguntas sobre cosas que no he entendido. Gente que tiene la pared llena de placas, de estudios, pero no tiene la sabiduría de Dios. Pero si usted honra a Dios, Dios te la va a dar a ti. Sabiduría, entendimiento, emprendimiento en todas mis decisiones, en todas mis acciones, en todo lo que yo determine en este 2026. Yo quiero hacer un llamado